hablamos de la 179. Claro que lo vamos, mujer, pero no aquí. Ya me gustaría ya empezar a hablar. Sí, hemos hecho la 206. ¿Cómo? Que otra vez tenemos que volver a hacer la 206. Caray, y en un cuarto de hora gano tiempo de rematar la faena. Y yo que me quejo que mi novio remata la faena en media hora como los malos toreros. Muy bien, guapa. Sí, después la 106. De acuerdo. Hasta luego. Venga, Rita, mueve el culo, coño, que mientras tú acabas de hacer la cama y limpiar el polvo, yo me tengo que acabar de mantener Rita cosillas. ¿Pero tú te crees que yo soy tonta o qué? Ay, Rita, ¿por qué dices eso, guapa? Mira, hemos entrado a las 12 de la noche. A las 12:05 te has metido en la ducha. Te duchas, te pones las cremas, te maquillas, te peinas, das un golpe. Lucinando a golpe. Que me exploten los del hotel ya. Pero joder, Lucy, no me explotes tú también. A ver, Rita, ¿qué culpa tengo yo que tengamos que trabajar en ese hotel? En los hoteles normales se limpian las habitaciones una vez al día. En cambio aquí, las habitaciones se alquilan por horas. Y hay días que hasta 10 veces. Y esas son las más rentables. Y gracias a eso, tú y yo podemos trabajar. Bueno, mira, siéntate. Ven que vamos a hablar de cosas más interesantes. De cosas de más provecho. Dime, ¿tú con quién has gozado más? ¿Con tus novios anteriores o con tu actual? ¡Ay, con tu Gumersindo! Sin la más mínima duda, con mi Gumersindo. Es como te diría yo, más dulce, más tierno, pero en cambio, más pasivo, Rita. Que la que tiene que tomar la iniciativa en todo, yo. ¡Ay, no me digas, no me lo creo! Pues créetelo porque es la verdad. A ver, ¿por qué te iba a engañar? Oye, ¿y a ti cómo te va con tu Juan? Porque me dijo la Amalia, la que fue su novia antes que tú, que antes era un volcán. Oye, sigue teniendo polvo. Ay, calla. Pero si el mío entra en erupción una vez. Oye, y yo estoy de bomber y dejo fatal, ¿eh? Si le hago un striptease cada semana. O mira, o voy directamente al grano, nunca mejor dicho. ¿Y qué? Y nada. Pero una amiga me dijo, oye, ¿por qué no le das una Viagra? Si las pastillas pues despiertan a un muerto. Y un día, sin que él lo supiera, y al momento, estoy color. De irrigación. Veo brillo en la mirada. Se me hincharon todas las venas del cuerpo. Todas. Cuando estábamos a punto de aparear, como nos vestimos. Queremos ese, ¿no? Ese. Sonó el teléfono. Pobreta, qué mala suerte, ¿no? ¿Y quién era? Pues lárgame ahí, la gobernante. Este es ahí. Oye, deja todo lo que estás haciendo y vente para acá a sustituir a la angustia. Supongo que le han vuelto a dar otra partidita de esas azules. ¿Qué es lo que pasa? Que como mi Juan está pachuchillo, me ha dicho el médico que si abuso de ese fármaco, pues le puede dar un telele. Pero he ido 2 días de vacaciones. Y le voy a dar otra. Dentro de 2 días no me jode nadie el acontecimiento. Pero Rita, ¿cómo envidio a los clientes de este hotel? Pero si el turismo sexual es el futuro de este país. Eso que acabas de decir es el evangelio. Los turistas que vienen aquí a este hotel son de aquí españoles y le dicen a sus mujeres que vienen a Barcelona a hacer temas de empresa, cursos profesionales o simplemente que vienen al fútbol. Esos son los principales clientes de este hotel. Nosotras no vemos lo que ocurre dentro de estas habitaciones, pero sí que los turistas. Y a veces hasta participamos. Vamos a ver, no piensen mal. Participamos porque llevamos las cenas
o actuamos como enfermeras. Y ustedes van a tener la oportunidad de ver en vivo y en directo lo que ocurre dentro de una de estas aulas. A continuación vais a ver al clásico listo, que se piensa que a él no se la pega nadie. Y vaya si se la pegan. Serafín se llama el personaje, es un empresario de mierda. Engreído, hortera, que se piensa que va a engañar a toda una profesional del sexo como es Lester. Lester es una experta en economía. Ay, ojalá la fichara la María Jesús Montero. Seguro que ella solita nos saca de esta puta crisis. Y Rita, vamos a trabajar, que no pegamos golpe, mujer. Rita, Sobre todo tú, sí, no te digo, porrazo y fotografía. vamos. Dígame, ¿un pregunto? Ah, eres tú, Joaquín. No, por si era de casa. Oye, escucha, si me llama una voz masculina, no me la pases. Es mi mujer. No, en Alcoy. Oye, son casi las 5 de la mañana. ¿Y el material? Me gusta. Oye, ¿cómo anda de parabólica? ¿Sí? Oye, ¿sobre cuánto me va a costar el invento? Hombre, toda la noche no. Tengo hora en la conserjería del Interior a las 9. Toda la noche. Unos $200. Que yo había pensado unos 60 o 70 euros como mucho. Ya verás cuánto te lea. ¡Gratis! No te preocupes. Yo no le toco una mano sin antes ajustar el precio. Sí. Oye, y si no me gusta, te la devuelvo, ¿eh? Vale, aquí la espero. Venga, hasta luego, Joaquín. Me conozco yo todo el laberinto de la noche de Barcelona. La televisión no se te ocurra. Y por supuesto, nada de música. Porque tú has tenido material inflamable. Y uno pasa del vídeo del hotel. Ya. Para Barcelona enorme. En Alcoy paso desapercibido. Uy, oye, mira. Las rodillas, las castañas, ¿qué es? ¿Hay bicarbonato? Estaba en el cuarto de baño cepillándome los dientes cuando llamaste. Ya. Espera un momento.
no, ¿verdad? Estás casado y de profesión industrial. Bien, eres natural de Alcoy, en Alicante. Sí, una empresa sumergida, una fábrica de zapatos. Oye, ¿y tú cómo sabes todo eso? La ficha me la dio el conserje. Me parece aceptable, por eso estoy aquí. Toma. Firma aquí. ¿Esto qué es? La hora de empezar. 5 menos 10. Toma, ponte esto. ¿Y esto? Una pegatina. Esther. Sí, eso soy yo. Este es mi nombre. Pues no me gusta Esther. Ah, no. La mujer catalana con D humana de Dirsa Montserrat. Pues Monse. Bueno. Y si fuera, ¿sabes por qué me ha recibido sin pantalón? Es lo normal, ¿no? Sí. Y ahora me voy a quitar la camisa. Y se te corre por el cuerpo. ¡Ay, un escalofrío, Serafín! ¡Ay, pero cuidado! Que se te va a caer la pegatina, ten cuidado. Ay, está fuertísima. Que nunca lo había hecho con pegatina. Parece que acabo de entrar en el Ministerio de Hacienda. ¿Cómo se debo sentar? Pero no tengo otros clientes, ¿no? ¿Qué no? Pues mira, te lo digo. Ay, mira, el de la 467, un asmático de Logroño que realmente lo único que quiere es dormir. Ah, Y dentro de 45 minutos tengo hora con el dentista. un puente. No. Es un cliente muy formal. Ay, perdona. ¿Sí? ¿Mariona? Hola. Sí, lo sé, tiene que ir al dentista, sí. Bueno, no pasa nada, que me espere en la habitación, que se vaya reteniendo con el minibar. ¿Qué tal, caliente? Pues mira, ahora mismo estoy para el hoy. Pero sé decir, es que es un caballero enormemente atractivo y culto. Portera puedo. ¿Qué creepypasta? Lo que te cuento. Venga, chao. Perdona, que era Mariana, una compañera que trabaja aquí en la discoteca del hotel. ¿Quieres conocerla? ¿Para qué? Pues para que con nosotros, ¿te advierto? Que Mariana es muy bonita. Entre ella y yo, ¿qué podemos hacer? Locuras. ¿Sí? Sí, pero nunca visto. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, bañar. O sea, si yo soy limpísimo. Mírame la oreja, mírame el cuello. Mira. Pues que yo estoy mirando vestidos por este cuello. Mariana se come los dedos de tus pies. ¿Que Mariona se come los dedos de los pies de tus clientes? Tú no sabes lo que es capaz de hacer Mariana cuando trabaja en equipo. Oye, Monse, ¿Me la llamo? el numerito con tu amiga me va a costar más. Pues mira, justamente el doble. Que digo que te paga el doble nada. Pero Serafín, ¿me vas a mirar unos céntimos en una noche como esta? Cuidado, Monse, que cuando tú vas yo vuelvo. Y a mí con el dinero no me engaña nadie. ¿Vale? Mariona? Punto. ¿Cobrada Mariona? Ya veo que fantasía nos gusta. Bueno, pues nada, pues tú te lo pierdes. Contigo tengo bastante, Montserrat. Bueno, pero eres resista, ¡Tía! ¡No me gusta, Monse! Bueno, cuéntame, ¿qué hace un hombre como tú en Alcoy? Zapatos, y exporto a Minnesota. En California mis zapatos me los quitan de las manos. De las manos. Que eras de los pies. ¡Ay, qué bueno! Pensé que te iba a salir para todo. Sí, ¡ay, qué lista, eh! 20 euros, ¿puedes dar? ¿20 euros? Sí. ¿Ahora? Sí, es que ya sabes, luego con la pasión es que se me olvida todo. Y el chalao del conserje hablándome de divisa. Pues no me parece tan caro. Ay, es la bobina que le tuve que dar, conserje. Esos otros 20 es para el taxi. ¿Qué taxi? Pero en mi casa de aquí. Pero si estabas en la cama con el de Logroño. Ya tengo llegado. ¿En metro? Una mujer como yo, en metro. Que por cierto, seguro que no te importa darme otros 20 euros para el taxi de vuelta a mi casa. Otro 20, pero tú me has visto mi cara de membrillo, ¿qué? Pues sí, que la gente se roba, tiene un síndrome de abstinencia. Roban, matan. ¿Y todo eso dónde crees que lo hacen, Pues aquí, en la puerta de este hotel. ¿Y tú pretendes que yo me vaya a echar a la calle a estas horas? Porque no tenga dinero para el taxi. Sí. Toma. Toma. Si trabajas me pagarás la nocturnidad, y las horas extras del doble. Bueno, estamos aquí para pasarlo de cine, ¿no? ¡Dime, Montserrat! ¡Te entrecorto la respiración! Totalmente, me lo entrecortas. Con
así en mi presencia. Bien, bien, bien. Ahora, sin tapujo, Dime. me voy a quitar la camisa y te voy a enseñar el pecho. ¡Ahí va! ¡Vaya hombre! ¿Qué pasó? ¡Mira! ¿Qué ha pasado? ¡Mira! ¿Dónde tengo que mirar? ¡Mis piernas! ¿La puedo abrazar? Mira, es que tengo una carrera, si es que no vamos para media. No pasa nada, que vale un par de piernas. 20 euros. ¡Ay, qué casualidad, ¿no? Pues no hay que inventarse ni llevar medias. ¡Qué bueno eres, mi rey! Pinta con tu serafín. Loca, mira que me temo, que yo me entrego pocas veces, ¿eh? Pero cuando me entrego, ¡qué noche, Serafín! ¡Qué noche! Toda la noche no. Recuerda que tiene con el dentista un rato. Serafín, por un hombre como tú, yo no dejo al dentista, yo dejo todo el precio del médico. ¿Quieres tomar algo? Un agua mineral. Llevo toda la noche dándole al whisky y quiero estar plenamente consciente contigo. Ay, así me gusta, ¿eh? No te perdería en un fallo, ¿eh? Yo, si no te importa, voy a picar algo, ¿eh? Un momentito. Pica, pica. Te estoy esperando. Oye, seguro que no tienes que no sé, bocadillo, algo. Pues va, bocadillo de pan con tomate y jamón. Un bocadillo de pan en tu moca. Está tan afrodisíaco. Sí, perdón, ¿habitación? Sí, ¿qué habitación es? 169. Oh, 69. Habitación 169. Sí, ¿qué me toca? Un bocadillo de jamón de país. ¿Con tomate? No, de jamón de bellota no, de jamón de país. Bien. Sí, de Trubel mismo, me parece bien. Sí, para beber una botella de agua mineral. ¿Sin gas? Sí, sin nada, que luego... Sin gas. Sí, fría, bien fría. Sí, no, sigue tomando nota, por favor, sí. ¿Paté? ¿Caviar? ¿Salmón? Y una langosta. Vaya, la langosta no se confía, pues no. La langosta no me la pongo entonces. Unas angulas. De aguinaga, sí, me parece bien, sí. Sí, para beber quiero el mejor champán francés que tenga. Bien frío, ¿eh? Sí, que para mi agua no hacía falta llamar por teléfono. No te conté agüita mineral, que sí. Pero, ¿qué has pedido? ¿Yo cuándo? ¿Por teléfono? ¿Será bien? Que yo estoy a lo que estoy, el acto sexual, en la entrega absoluta, que yo no tengo ni trata para otra cosa. Caviar, salmón, pate, champán y angulas de aguinada. ¿No te crees que soy tonto? Pero será que es que no he probado bocado desde las 9. No querrás hacer el amor con una mujer disminuida. Mira, allí en el minibar hay que ser dos porciones. Ay, mira, no, Serafín. Si perdemos el glamour, estamos perdidos, ¿eh? Pero, ¿quién va a pagar todo esto? Ah, ¿qué es eso? Ah, no te preocupes, que ya mi cena y tu bocadillo ya lo pago yo. No. Mi agua y mi bocadillo lo pago yo. Mira lo que dice aquí. Caviar, 100 euros. Paté, 20 euros. Salmón, 60 euros. Champán, 70 euros más. Y la angula de aguinaga, según precio mercado. Venga, déjalo, ya basta, hombre. ¡Qué incomprensión! ¿Pero tú qué te piensas? ¿Que a mí no me gustan las lentejas y los garbanzos? Todo esto lo he hecho por ti. Porque quiero que pases una noche inolvidable, Serafín. Sí, pero por otros motivos. No, pero qué cabeza cabe, una noche loquísima a base de fagas y chicas con butifarra. Pero tú sabes lo que cuesta lo que has pedido. Ay, ni quiero saberlo. Que lo mío es arte, que es de una chapuza. Con lo
también que estaba yo esta noche contigo. Es que de La verdad. fastidia. Ya estás enfadado. Ay, si es que me da rabia. Tonta, ¿qué voy a pagar yo? Ah, ¿qué pago yo? Que la cosa no es para por adelantado. ¡Y yo lo prefiero! Bien, pues venga, ¿te hago una factura? Sí, pero factura te tengo que añadir el 20%. Oye, que esta fiestecita pague la madre de Jesús Montero, la ministra está de Hacienda, ¿no? Que pague algo. Vale, venga, pues vamos a ver. Poner a miel y... Te digo, te va a salir toda la noche por $400. En euros, Monse, en euros, en euros. Si ahora el cálculo en euros sería, pues mira, 350 euros. Y va todo incluido. Y cuando te digo todo incluido, es que es todo incluido. ¿Y sin todo incluido? Aquí te mato. Más o menos. Mira, que ya te he dicho que no me gustan las chapuzas, ¿eh? Vamos a hacer una cosa, mejor te voy a quitar el 10% del IRPF y te voy a hacer un descuento como si fueras un cliente habitual, ¿eh? ¿De acuerdo? Y esto se te va a quedar en 250 euros. ¿Eh? Y tranquilo, taja. Que lo de aquí te pillo, que te mato. Es tan solo una manera de hablar. Yo había pensado unos 60 o 70 euros. ¿60? ¿Tú tienes vergüenza? ¡80! 80, a mí. Monse, no sigue. Mira, suéltame. Y ni se ocurre volverme a llevar Monse nunca más en tu vida, ¿eh? Monse, Monse. Vale, ni para ti ni para mí. ¡90! ¡Grosero! Es verdad. Mariona, hija, que me ha tocado un tieso. ¿Así? ¿Sí? Vale, pues no pues tienes que vacacionar. Claro, yo estoy aquí, yo que me voy de aquí ya. Venga, sí. Venga, que ahora voy. Venga, ahora, Dios. Bien, tampoco es para ponerse así, doña Esther. Mira, me pongo como me da la gana. Me han dicho de todo en esta vida, pero nunca quiero una tía de 90 años. Vamos. Yo no digo que no me pero es que se me acabó el dinero. Mira, Serafín, me da mucha pena los pobres, pero me da asco la clase media. Será por dinero. Tengo tarjeta de crédito. ¿Sí? La 4P, la Mastercard. No, tengo la del Consum y el Carrefour. ¡La visa! ¿La Visa? Pero desde la quinta No, no está acabado. Tengo crédito de 1.500 euros. El director de mi banco no confía mucho en la industria sumergida. ¿Sí? ¿Al que me Serafín tener una visa? ¡Ay, qué cállate, no te digo que la nunca ven aquí! ¡Ay, qué belén! ¡Me ha quitado esto! ¡La visa! Bueno, pero quítate los pantalones. ¡Ya me voy! ¡Mira! Pase, por favor. ¿Dónde queremos la cenita? Por aquí mismo, ¿Aquí? Sí. Muy bien. ¿El caviar se le debe confianza? Es el mismo que le daban a Jo Baby y mire cómo le lucía el pelo. Y el saco, tiene ya las... Pero está fresco, ¿no? No, lo encuentro fresquísimo. Lo que está descansado el pobre, viniendo desde tan lejos y nadando. Pues yo iba a decir si la mira volcada por los abiertos. Hombre, pero espero que se me enfrío, ¿eh? Ah, ¿y qué le gusta, con ruido o sin ruido? Pues la Ya sabes cómo ha señora? salido. Con ruido. O me tiene que firmar la nota, por favor. ¿Y yo? Tú eres nueva, ¿no? Serafín, guapo. Por aquí necesito un autógrafo tuyo. Hola, guapas. ¿Qué es lo que pasa? Pues ¿qué tiene usted que firmar esto? Si la señora vuelve a pedir algo más, llamen a la policía. A ver. Ya verás. Le damos su punto. Y ahora que saltó, pero Esto va a ser eso. las carga diablo, eso era así. Serafín, guapo. Mira que te traigo vinito espumoso bien fresquito. Mira, ven, ven. Además, mira, mira. Ay, muy bien.
¿La nota? Que no, que esas cosas no las de un caballero. Lo mío sí que es grave, que me tengo que tomar ahora todo ese resopón. ¿Qué? Joder, con el resopón. ¿Pero me estás dando cuenta? ¡Ay, lo que tengo para ti! ¡Qué pedazo de bocadillo que tienes! Es que de verdad. Por cierto, unos niños sueltos no tendrás para darle, ¿no? Pues no sé si me queda. Muy bien. Muchísimas gracias, es muy amable. Gracias a usted. Muy amable y muy generosa. Cuando acabe, nos lo dicen y vendremos a recoger el servicio. Muy generosos los señores. Que a ustedes les vayan bien. Está todo malísimo, ¿eh? El que está malísimo soy yo. Estoy pensando en lo que me va a costar la noche. Envidia lo que me das con ese bocadillo. Te vas a comer. ¡Ay, qué bien me come! La verdad es que se me ha pasado hasta el apetito. Es sexual también. ¿Qué cuesta lo que te estás comiendo? Sí, me estoy sacrificando por ti. ¿Pero por qué te cuestan los pantalones? Llamaron y me quito la ropa. ¡Claro, mi rey! Primero dame tu camisa. Hay que ver la seguridad que le da a esta mujer un hombre con tarjeta de crédito. ¿Y tú? Por cierto, ¿sabes que estás muchísimo más excitante así, sin pantalones? No vuelves a ponerte nunca más los pantalones conmigo, ¿eh? ¡Qué pierna! ¡Ay, qué pierna! ¿Dónde vas ahora? Y verás lo que es la fiera. ¿Qué? Muy poco. Perdón, mi rey. Tú muerde, muerde. Sí. De 250 euros. 250 euros, ¿eh? Sí, tome nota, por favor. 6340 0820 6040 0001. Gracias de mí, ¿eh? Sí, 250. El teléfono es el 93 414 7202. Esther. ¿Vale? ¿De acuerdo? Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Ven aquí que te voy a... Sí, espera. Mira, ¿eh? No es un teléfono, es un minuto. Es para que nos den la oportunidad de tu visa, que te dan todo. ¿Pero es que no te fías de mí? No. ¿Por qué? Hombre, no se fía ningún negocio, tonta sería si yo picara. Lo que no entiendo es cómo están a la conformidad en el acto. Pues mira, eso mismo me he preguntado yo. Porque tú tienes dinero en el banco, ¿no? Bueno, yo soy un modesto industrial, no soy Amancio Ortega. Uy, uy, uy. A ver si me estás haciendo perder el tiempo, ¿es Serafín? Oye, José, todo te molesta. No me perdona. Pero que hasta que no aclaremos esto de la visa, Esther, por favor. Una cosa que pasión y otra que yo me gano la vida con esto. Bueno, pues vamos a la pasión. Quieto. ¿Y esto por qué? Porque hay que esperar a que suene el teléfono. ¿Y mientras qué hacemos? Mientras. ¡Ay, tápate, guarro! A ver, dame un teléfono particular, por favor. Bueno, pues no sé, pues el de la fábrica, ¿qué más está? Mira, ese es un buen organismo. Yo te hago una factura a nombre de usted, como si fuera la de un restaurante, y luego tú le pones los cubiertos que tú quieras. El único dueño de la empresa soy yo. Y no tengo que darle explicación a nadie. No, yo lo decía por tu mujer, ¿eh? Pero a ver, tú le puedes decir pues, que ha sido una cena pues, a base de marisco. Pero bueno, toma, ven aquí. 250, ¿no? Sí. ¿Seguro? Sí. Yo llevo la gafa y... Y ves dándome tu DNI, pasaporte, lo que tengas. Esto es que pedir una hipoteca. Necesito confirmar que la firma es correcta, ¿no? Toma mi DNI. Es
Afeitadito. Ya, y más gordo también. Bueno, porque había dejado de fumar. Pues estás horroroso. Anda, toma. Bueno, ¿qué hacemos? Va, ¿qué hacemos? Pues espera, ahora que suena el teléfono. Dime. Tengo 60 euros. Ah, muy bien. Con eso... Bueno, ahí tienes que descontar la propina. ¿Propina? Esto es un negocio público como otro cualquiera. Si un cliente queda satisfecho, pues nos sale más un detallito, una propina. Y algo baratito, así algo de... unos 30 eurillos. Que no insistas. Yo no sé por qué tardan tanto, la verdad. La verdad es que... Venía por la tele, pero... No. Sí. ¿Pero qué? ¿Sí es verdad? ¿Te apetece ver una película? Yo también, mira, lo mío es participar. No, cada vez me apetece menos, es la verdad. Ya, te lo he dicho. No sé, tener algún problema y yo qué sé. ¡Ah! ¡Tira! ¡Deprisa! ¿Sí, Esther? ¿Perdón? Sí. ¿De parte? Vale, un momento, por favor. Es para ti. ¿Para mí? Dice que es tu mujer. Pero si he pedido que no me pase la llamada. Pero que no es ella, si la voz es de un hombre. ¿Iluminada? Eres tú. Oye, pero ¿cómo se te ocurre llamarme a estas horas? Son casi las 5 de la mañana. Sí, la que ha cogido el teléfono. Es la leche. Ah, no lo digo como clavación, no. Lo digo que es la leche, que es una camarera que me ha subido una pastilla para dormir. Sí, nada, no te preocupes, sí. Oye, ¿qué le pasa a mi tarjeta de crédito? ¿Qué? ¿Qué me estás diciendo? Pero no tiene que haber pagado el seguro del coche, Venga. ni la reparación, ni la farmacia. O sea, que no hay ni un céntimo. ¿Y ahora cómo pago el hotel? No, es que anoche estuve de cena a base de mariscos con lo de la conserjería y fue la hostia. Mira, hacemos una cosa. Mañana tú a primera hora, sí, te vas al banco y repones el dinero. ¿Vale? Venga, muchas gracias, iluminada. Adiós, guapa. Te quiero mucho. Ya me extrañaba a mí que los de la visa tardaron tanto en llamar. Mañana, iluminada repone el dinero. Ya, un fallo lamentable, ¿no crees? No, pero no digas ahora, ¿no? Serafín, que yo me gano la vida con esto. ¿Y la pasión? La pasión es lo que tengo que tener yo a principio de cada mes. Manicura, pedicura, la esteticien, el personal trainer. Eso es lo que tengo que tener yo. Pasión todos los meses. Ay, Mariana, hija, ¿sigues ahí? Perfecto. Venga, pues, que se quiere comer ahora chocolate con churros. Que se deje de chocolate y de churros, que voy yo. Venga. Ah, no. No vaya tarjeta de crédito, no voy a ser el petardo que me ha tocado a mí esta noche porque quería pagar una tarjeta de crédito. ¿En efectivo o nada? ¿Lo hablas? Vale, venga, pues todos nos vemos ahora. Venga, hasta ahora, Mariela. Adiós. Vaya lamentable, ¿no crees? No pasa nada. ¿Sabes lo que vas a hacer? Mejor que el bocadillo de jamón, te voy a dar mi teléfono. ¿Ah? Y así cuando tú vengas aquí otra vez a Barcelona, agarras tu número rojo y me llamas. Vale, aquí en el corazoncito, ¿eh? Que no te lo he dejado. Que por cierto, para tabaco y café no tendrás. 20 euros, ¿verdad? Ay, es que tú no sabes cómo está la noche de Barcelona.
Todo un Ya va a sacarlo de Tú arreglas los ojos. Cuando vengas por Barcelona, me llamas. ¿De acuerdo? Acuérdate de mí. ¿Dónde tienes el teléfono? En el corazón. Pues venga, cariño mío. Pero ya aprendes de memoria. Bye, bye. Arrivederci. Adeu. Menos mal que se ha ido, porque me estaba dando un sueño ya. Otra vez. Sí, dígame quién es. ¿Sí? ¿Esther? Sí. Sí, aquí es Esther, sí. Sí. ¿Qué es conforme? 250 euros. Ahora la llamo. Sí. Serafín Pelé Plumo. Sí. ¿Qué tengo crédito? ¿Estás seguro, verdad? Sí. Vale. Oye. Vale. Sí. Crédito ilimitado. Pues muchas gracias. Vale, no puedo ya. Joaquín. Sí, soy yo. Sí. Oh, tengo crédito, sí, no te preocupes. Oye, sí, que me quedaré unos días más, no sé, 3, 4 días. Oye, una cosa muy importante, pero que te quede muy claro. Si me llama una voz masculina, no me la pases, que es mi mujer. ¿Vale? Venga, hasta luego, Joaquín. Tengo crédito. Crédito ilimitado. Este bombón no se me escapa. Lo lista que es Esther y lo tonto que será. Pero mira, Esther no es la única profesional del sexo que trabaja en este hotel, no, hay más. Por ejemplo, Graciela, sin ir más lejos. ¿Qué tío? ¿Cómo maneja la vida? Rita, no digas borradas, mujer. Mira, yo lo pienso, pero no las digo. No sean mal pensadas. Yo digo que lo mismo habla inglés que francés que italiano y cuando les habla a los viejos en argentino. Es una gran profesional. Lleva mucho tiempo viviendo aquí en Barcelona, pero últimamente está muy preocupada por la pandemia del SIDA. Mira, esta tarde mismo tiene una cita con un señor de la tercera edad. O de la cuarta. Vamos, un carcamal. Es que no te puedes fiar de los viejos, porque juran y perjuran que no han tenido sexo fuera del matrimonio. Y claro, Graciela les lo cree. Y les exige unas mínimas medidas higieníticas. Que se niegan, ahí entramos nosotras, y los sometemos a un ligero chequeo. A continuación vais a ver lo que son capaces de hacer los hombres cuando salen de casa. Lo que les gusta un revolcón, cuyons. ¿Recuerdas de aquel señor que compartíamos tú y yo un turno? Sí. Un señor que era así como muy tímido, muy chapado de la antigua. Vamos, que Barcelona le quedaba grande. ¿Cómo se llamaba? Pues me acuerdo perfectamente, pero no me acuerdo cómo se llamaba el pueblo. Es una pedanía de Lucena, Córdoba. Y nació José María Tempranillo, el célebre bandolero. En mi pueblo no se ha celebrado nunca ningún evento cultural. No tenemos librería ni biblioteca, pero tenemos una discoteca y 2 bingos. Yo soy administrativo contable y trabajo en el ayuntamiento. Bueno, trabajo.
Disculpen, disculpen. Es que sufro de hambre, aunque esté feo decirlo. Lo que no sé muy bien es que hago aquí hablando con ustedes sin que nos hayan preguntado. Bueno, Millán, que vamos a explicar su aventura en esta habitación. ¿Cuál? Pues cuando vino usted a echar una canita al aire. La única vez en mi vida, ¿eh? Lo más sagrado. A ver si aquí los señores me toman por lo que no soy. Ese se ríe, ¿eh? Mire, la única vez que se me ocurrió ponerle los cuernos a la santa de mi mujer. Oiga, ¿y ustedes por qué lo van a contar? No, yo no. Lo cuenta mi compañera, que lo cuenta que te cagas. Ya. Nosotros queremos explicar a estos señores lo difícil que se ha puesto un oficio tan específico. Ya. Bueno, yo si es por una cuestión de tipo científico me presto muy gustoso. Es importante que sepan ustedes que yo utilizo braguero. Pero no es por petulancia ni para presumir de paquete, no. Es que estoy herniado. Por eso yo siempre he sido muy tímido y muy cuidadoso en mis relaciones íntimas. Curiosidad siempre he tenido, la verdad. Pero al final siempre me faltaba valor. Por eso, vamos, nunca, jamás se me había ocurrido a mí engañar a mi mujer. Bueno, hasta que conocí a Graciela. Hola, ¿qué tal? Me llamo Graciela. Llevo en esto del giro de siempre. Sin duda en lo mío soy una estrella. Hice mis estudios primarios en Buenos Aires, Argentina. ¿Se ubican? Por si hay algún inglés en la sala, les diré que es un país que está cerca de las Malvinas. Me licencié en París, pero ejerzo mi carrera aquí en Barcelona. Lindo, ¿no? Bueno, hablando en cristiano, me gano el morfe diario aquí. Ah, aquí el Sordeli. ¿Saben dónde conocí a Ñato este? En la cafetería del Vallebrón. Aunque parezca mentira, lo enganché allí. Yo giro 3 horas todas las mañanas. Mirar a los sitios que hay que ir para buscar clientes. Claro, en los sitios habituales hay mucha competencia. Allí donde hay aglomeraciones. Y el Vallebrón por las mañanas es un sitio lindísimo. Está siempre así. Así está. Además, oídme, con tipos macanudos como Adrián. Gente educada y con pocas ganas de armar despelotes. ¿Vos sabés que por culpa de los borrachos y la gentuza que iban a tomar copas, obligaron a cerrar a las 10 de la noche? Lo mismo que el tanatorio. Sí, donde se tiran a los muertos. Un antro divino. Pues también lo cerraron por la misma razón. Es que Barcelona de noche se ha quedado solo para la juventud. Por eso el Vallebrón por las mañanas es un boliche bárbaro. Cerca de un mes lleva mi señora en un pasillo del Vallebrón. El sitio le ha quedado muy bonito, muy bonito, muy bonito. Porque le he comprado un poste de Benidorm en pleno mes de agosto y le ha quedado como muy alegre, ¿sabes? Lo malo es que está en un sitio muy peligroso, porque está en una esquina, justo donde están los ascensores. Todo el que sale corriendo despistado, ¡ala!, a tropezar con la cabeza de mi Consuelo. A mi señora la van a operar de catarata. Estamos muy contentos porque nos han dado un número como en la pollería. Sí, y nos han dicho que la van a operar pronto. Yo también tengo el carraspero. Pues resulta que yo no duermo allí en el Vallebrón en una silla, en el pasillo, no. Yo duermo en una pensión que hay por la Gran Vía. Sí. Cuando conocí al Ñato este, lo que más me llamó la atención
fue su resignación. Sí. Como que yo estoy volcado con mi señora, no quiero que le falte de nada. Le he alquilado un televisor, se lo he puesto en lo alto de una silla y allí está ella, tan ricamente, ilustrándose, viendo a Ana Rosa Quintana. Sálvame, aquello que es el arrocito, que es aquello, que es todas estas cosas, todos esos programas que da esa cadena que es la David de la cultura. Eso es el máximo, la cultura ahí se brota, nace. Congeniamos enseguida. Un tipo bárbaro, de los que no engañas. Yo sabía del primer momento que acabaría viviéndose conmigo. Es el retrato robot del cliente perfecto. Lo contrario, ya lo tengo en casa. 19 años, pintor y con coleta. Obviamente para mi oficio, Graciela es exactamente igual que mi mujer. Bueno, quizás lo único que se parece es que las dos hablan mucho y de todo. Pero Graciela me dice unas palabras muy raras que yo no entiendo y eso me hace que me resulte muy excitante. Me llama ñato, coso, boludo y aquello que era el Aznar, el Zapatero, el Rajoy, el Sánchez, ¿cómo se llama eso? Yo tengo la punta de la lengua, ¿cómo es? Ah, sí, unos tocapelotas. Adrián solamente me hablaba de enfermedades, las había tenido todas. Pero cuando calculé que el gato estaba a punto, le invité a seguir chamullando. Eso sí, en un lugar más cómodo, más íntimo, este hotel. Una es como de la familia, más en precio. Es como si fuera mi bulín. ¿Me explico? Ah, ¿no sabes lo que es un bulín? Ahí se lo pregunto a mí. ¿No sabes lo que es un bulín? No. ¿A qué te gusta? ¿Eh? ¿A qué es linda, verdad? Hombre, mejor que la cafetería ya es ya. Mira, viejo, que cama más tranquila. Acabamos de después a mi señora. Aparte de sordo, sos un boludo, che. La seguridad social ya podía aprender, ¿eh? Ya. ¿Querés borrar a tu mujer de una hora que es? Graciela, háblame un poquito más alto, que es que me pierdo los finales, que tengo... ¡Sácate el saco! ¿Que me saque qué? ¡Que te quites su che! No vas a estar así todo el rato en este tono. Ah, no, el sonetono no me lo quito, porque si suena el timbre del teléfono no lo oigo. Y como mi mujer la vamos a esperar, no lo oigo. Tranquilo, que si algo pasa, dejan el mensaje. Bueno, pero la gafa no me la saco, ¿eh? Porque yo de cerca no veo ni papa y no quiero que me... Se está bien aquí, ¿eh? Oídme, viejo, ¿vos sabés a qué hemos venido acá? Claro, a leerme el porvenir en los pozos del café. Aquí no hay fecha, che. Graciela, háblame más alto, que es que me pierdo los finales. Que aquí no hay café. Ah, pues por las cartas. Tú me dijiste que me tiraría las cartas. ¿Que te tire el tarot? ¿Ahora? Sí, eso me dijiste. No solamente sos sordo y boludo, sino que sos un inculto. ¿Pero por qué? ¿No viste la luna anoche? No, como a mi mujer la van a operar y los quirófanos se mueren tanta gente. Y no lo observaste. Y tampoco sabes que hoy es jueves. Sí, eso sí que lo sé. Pues entonces tenés que saber que anoche la luna influyó en Venus, el planeta del amor, y le confirió un extraño y paradójico atractivo de una inalcanzable relevancia. A ver, dame la goma. ¿Que te dé la qué? Que me den la mano, che. Vale. No podrás negar que sos No carismático. sé, yo no lo niego. Sos carismático, envolvente y ilustrador. El arco iris, lo que presenció tu nacimiento, promueve en vos un fogoso entusiasmo, de vital dinamismo.
¿Y todo eso lo ves tú ahí? Todo esto está en las rayas de tu mano y en todos esos fuegos. Se nota que todo va por una permanente. Todo eso lo ves tú ahí. Vas a tener una larga vida. Claro, es que ni fumo ni hago ejercicio. Vas a tener músicos muy grandes en el terreno artístico. Como Graciela, eso ya me suena a cachondeo. Ay, por favor. Pero qué inculto que sos. Esto, Graciela, tú a través de las estrellas, o por los pozos del café, o por las cartas del tarot, no me podía averiguar cuándo vamos a operar mi consuelo. Y oídme, viejo, que acá estamos para otra cosa. ¿Entendés lo que quiero decir? Sí. Pues que en la cafetería se habla, pero que se actúa. Pues vamos a actuar. Te advierto que yo la única vez que he actuado es cuando tenía 14 años. Sitúate, fiesta, fin de curso, 14 años. Yo bailé una soleada casi. Bueno, ahora no puedo porque como llevo. Oídme, viejo, ¿qué te voy o no te voy? Igualita que mi consuelo. Igualita. Mi consuelo que tiene las narices de concurso. Y la almorrana no diga. Pero va sin faja. Nada. Y pronto nos lo vamos a sacar todo. Los dos, desnudos. Yo desnudaré a vos. Nos guardamos hablando. De momento está buena. La boina no. Qué linda cabeza griega que tenés. Eso ya me suena a cachondeo. Pues ¿a qué vienen estos negros? Vení, tumbate aquí. Pero, vamos a jugar a médico. Pero, a ver, no me vayas a tocar de aquí para abajo. Imagínate que está en la consulta del psicoanalista. Ay, qué bien, qué bien. Mira, estás con Graciela. Sí. El camino que te gusta tanto. Sí. Y es consciente que le das el coñazo cada mañana hablándole de tus enfermedades. Pues hoy todavía no te he explicado ninguna. Relájate, porque dentro de breves momentos tu Graciela va a efectuar el acto sexual con vos. Debe ser la falta de la boina que se me cruza la idea. Verá, Graciela, verá, es que verá, yo en 40 años de casado he hecho el acto sexual exactamente 39 veces. Este año ya la he perdido porque mi madre lo opera. Mire, siempre lo hemos hecho igual, mi consuelo no se ha quitado. Ni la combinación, ni la faja, ni la braga, ni el sostén. Y yo con la camiseta y los calzoncillos puestos. Y con la luz encendida, vamos al estilo jauja. Pues yo te voy a enseñar
al estilo de Buenos Aires. Andas de Nugatti. ¿Qué? Desnude. No puedo, ¿Por qué? porque uso paralelo. Pero qué sádico. Uy, no me sirve. Esto es para vos. ¿Pero esto qué es? ¡Graciela! ¿Y esto? Esto lleva cremallera. Yo como esto no lo he usado nunca. Uy, lo que rojada esto. Esto está usado, ¿no? Ahí no lo deben de meter usado. Joder. Esto tiene más puertas, ¿no? Parece que está ya usado. Tiene agüilla. Flaco, que me estás cargando. Es una cosa sanísima que recomiendan en la tele. ¿Tú sabes cómo le llamamos esto en mi pueblo? No me interesa. Cualquier cosa. Si no usáis la medida profiláctica, la nena no puedo. Así que me voy, pero cuando vuelva quiero verte lo que Es que esto superior a mi fuerza. Vamos, pero... Joder. ¿Cómo sabes que es mi medida? ¿Cómo te lo haces? Es que esto es superior a mis fuerzas, que yo con esto no puedo funcionar, ¿sabes? ¿Y me querés decir por qué? ¿Por qué esta para gente fina de la ciudad, esta gente que está aquí? Si es una cosa sanísima, la recomiendan en la tele. ¿No oíste hablar del SIDA? Claro, mujer, tan bruto no soy. O se trata de eso, de prevenir el SIDA. Ya, vamos, anda. El SIDA es cosa de maricones. Ahorita que yo no sé de qué va la película. Joder. Es que yo se me baila, es que no me Y una vieja. y ahora y todo que son tranquilos. Luego llega el momento. Ay, Graciela. No me interesa mantener con vos una polémica sobre el síndrome de inocencia adquirida. Una tiene que controlarse. Perdona, que no te captaba, ¿qué me decías? Bueno, si es para darte un préstamo, podía mirar de... Mira, esto que vamos a hacer es una gran temeridad, viejo. ¿Sí? Peligrosísimo. Coño. Vos no sabes nada de Ah, mí. no, yo no. Y yo no sé nada de vos. ¿Cómo saber vos que yo no soy adicta a la heroína? ¡Coño! Bueno, puede venir el contagio. Las escrachas, 6 meses, lo más un año. pues Es allá una va, enfermedad terrible. Oye, y así es como... Necesitas tú a tus clientes, ¿sabes? Están canadienses, ¿sabes? Estas cosas hay que hablarlas como gente grande, no como chiquitines asustados. Ya. Ahora no me seas caprichoso y punto. Es que, vete,
Que no, que me da claustrofobia. Lo siento. Cada uno es como es. Yo no puedo pedirle a la gente que sea como yo, pero yo Bueno, tampoco le pido no que hay sea como nada yo. que hacer. Que no, mira, Graciela, si yo las 39 veces que he hecho esto en mi vida lo he hecho sin nada puesto, ¿cómo voy a hacerlo ahora con eso? Además que yo esperaba otra cosa de esta reunión, hija. Es tan solo un problema cultural. Este país tiene el retraso del siglo. Anda, vámonos. Sí. Espérate, Graciela, a ver si me puedo poner zapatos. A ver, otro día te traes ahí en el bolsito un calzado y... Esto, Graciela, ¿qué pasa con el dinero? Lo digo más que nada porque como no hemos hecho más que hablar, ¿sabes? Necesito que eres la vida. Hombre, claro. Es que es lo justo. Claro. Mira, voy a tentar con la suerte, porque yo soy una pelotuda. Y está la vida cada vez más cara. Así que es mío. Entonces volvemos otra vez al principio. Vos no sabés la crisis que parece ser. Entonces volvemos al mal rato. Lo vamos a hacer como vos querés. Eso, sin nada de nada, ¿eh? Ay, Adrián, qué loco que sos. Estás más rayado que la comparsita. Graciela, no me salen de mucho. Me sale muy fácil. Y yo sé que con la emoción se me va a olvidar. ¿Tú te acordarás? Habitación 169. Sí, sí. Cumpliendo de prevención. De pensar ¿Qué por se valor. Ahora vienen las mucamas. Pero, oye, Graciela, estas me van a costar más. Tranquilo, que la que tiene miedo al SIDA soy yo. Pero ¿tú crees que si yo hubiera tenido SIDA no te lo hubiera contado? Aunque hubiera sido para presumir. No me fío. Tendrías que girar la calle como hago yo cada mañana. Y te darías cuenta lo que ha bajado la clientela desde la maldita epidemia. Joder. Es la ruina, viejo. Joder, pues vaya momento que se me ha ocurrido a mí hacerlo. Oye, la gente de mi pueblo cuando vienen a Barcelona y vuelven, cuentan y no paran, ¿eh? Boletos, mentiras. Ya lo veo. Adrián, una cosa, has tenido mucha suerte Ya. hablar conmigo. Porque no vas a correr el menor riesgo. Ya. Porque los dos tenemos que ir tranquilos en nuestras casas. Y yo creí que esto era como más divertido, que se pasaba de maravilla, que era una gozada esto. Ahora es todo más cerebral. Ya. Lo malo son los prolegones. Ya. Los cuidados que tenemos que tener para el voy tranquilo en nuestra casa. ¿Que tú no tienes miedo, Adrián? Pues sí, Graciela, sí, ya tengo ganas de volver al Valle Broma. Mira, si me da la mitad del dinero nos vamos. Ahora hasta el final, viejo. Eso es lo que Dios quiere. Como el beso azul. A ver, un momento, que traigan las chicas los aparatos. Porque van a traer aparatos. Características, la mucama del hotel colabora. Es un acto social humanitario. Pero no entiendo nada, ¿sabes? Por última vez, viejo, ¿te pone el preservativo sí o no? No seas más pesada, Graciela, no seas más Pues pesada. entonces no tienes más remedio que meterte a las medidas elementales. Son absolutamente necesarias. ¿Y si lo dejamos? No, que ahora hasta el final, viejo. Vaya panorama, Pero, ¿qué pretenden? ¿Qué pretenden con esto? Todo, el que algo quiere, todo en la vida no va a ser placer, don Adrián. Ya. Tranquilo, don Adrián, que no le va a doler. Y se va a enterar. Ya. Pero póngamelo del lavado de la camisa, no me lo pongo usted con la camisa y todo. Relax, que solamente te va a tomar la atención. Bueno.
Si es solo eso, también yo me tomo la tensión toda la semana, estoy como un reloj. Y lo malo es para parar los taxis, que le tengo que parar tanto. Porque si levanto el brazo monto el número, ¿sabes? 13-8. Uy, 13-8, enhorabuena, ¿eh? Pero para su edad, prudencia, prudencia. Ya. ¿Se puede quitar las gafas? No, porque me van a dar antes otra cosa, luego me quito lo que tú quieras. ¿Pero esto para qué es? Tienes que hacer pis. Hombre, el control antidoping, como los ciclistas. Ahora sí. A ver, don Adrián, ¿me puede dar las gafas ahora? Ah, sí, yo siempre una cuestión de tipo científico me presto muy gustoso. Veréis, a mí lo que más me gusta de este mundo, ¿sabéis lo que es? Hablar de enfermedades. Luego os voy a contar todas las enfermedades que he tenido de niño. A ver, me ve los ojos. Sí. Porque manía, solo café y Telecinco. Es que uso lentillas, ¿sabe usted? Don Adrián, tiene que hacer el acto sexual con las gafas puestas. Ya pensaba hacerlo. Y con la luz encendida, a mí no me dan gato por liebre, vamos. Así. ¿Usted bebe? Agua mineral con gas y sin gas, pero lo mezclo y el efecto es mortal. Cuidado, que yo tengo muchas cosquillas como empiezo con el tiempo. A ver. Respire. ¿Cómo vamos de bien, cree? Pues hombre, lo normal, unos días con diarrea, otros días con toda la gente. Respire. Sí, Vamos a hacer una sección. así para abajo. Sí. Esta pierna aquí. Sí, ya la he entendido. Esta, ahí quieta, y esta quieta. Se ha acabado. Esto me suena a tomadura de pelo de un cateto en Barcelona. Don Adrián, primero esto y luego la concupiscencia. Ciela, ¿de qué estás disfrazada? ¿Cuántas chicas? El corazón, si no se le agita mucho, puede funcionar. Capturan las justas. Articulaciones tiene un hombro chupito y la cadera floja. Lo que no ha hecho es pis. ¿Qué? Pero qué barbaridad que no has hecho pis. Y te atreves con taco inmediato. Mire, doña Graciela, ¿cómo se lo explicaría yo? Yo su zanahoria, sí, yo no se la daba a mi conejo. No, peligro. Está bien, chicas. Es lo que hay. Si necesito ya os avisaré. Bueno, pues don Adrián, a disfrutar. Bueno, don Adrián, a disfrutar que la vida son 2 días. Ya. Aprovechen. Ya. No, por doña Graciela, la que le ¿Por qué se has disfrazado de esta manera? Para excitarte. ¿No es este el ambiente que te va? Pero tú has lavado La culpa la tenés vos. No quisiste ponerte la medida profiláctica y la nena tiene todo el derecho del mundo a tomar precauciones. ¿Por qué te has puesto los guantes? Para evitar todo tipo de infección. Uy, que te tengo que tocar, acariciar. Ya. Y luego me tienes que hervir, ¿no? Son medidas elementales de obsesión. Vamos a ver, decime, ¿por qué no quisiste hacer pis? Que sufro retenciones por culpa del braguero, ¿sabes? No, si hay aquí gente delante no que me da mucho corte. Rapidito, Adrián, que nos estamos demorando mucho. Yo
creía que iba a ser un trabajo rapidito y no acaba nunca. ¡Qué tortura! Y es tomando toda clase de precauciones, a la que te descuidas te pega la gripe. Adrián, ¿cómo va eso? Adrián, ¿me oís? María, no puedo, no sé qué me pasa, pero no puedo. Concéntrate, che. Es que estoy nervioso. Bueno, venga, va, que yo te ayudo. A ver, abrir la canilla. ¿Qué? El grifo. A lo mejor el agua te ayuda. ¿Cómo? Y además oírme. ¡Pis! ¿Qué pis? ¡Pis! ¡Bingo, Graciela! ¡Bingo! ¿Pero qué hace que está fumigando? Vení. Esto es sanísimo. ¿Cómo estás bien de la cabeza, eh? Excitadillo, sí. Sí. Bueno, pero también debe ser por el ambiente de médicos que has creado, que tú sabes que eso me pone a mí así. Bueno, viejo, voy a comprobar tu orina. Ya. Voy a adonarse. Son 2 minutos. Ya. Bueno, ahora voy a ver cómo me quito los pantalones y se me ve el braguero, ¿sabes? O sea que me voy a quitar el braguero, sí. Sí o sí. Ya toca lo del braguero. Déjame tirar ahí el braguero. Ay, ¿qué pasa? El análisis instantáneo. ¿Qué decías, viejo? Que si me quito el braguero. Pues mira, no me hables más del braguero y tómate esto. ¿Esto qué es? ¿Una Viagra? Es un antiséptico limpio. Oh. Ah, no me pasa. ¡Qué gorda! Se me ha quedado aquí atravesado. Por poco me muero. Por poco me muero. Venid tú, ¿vale? Ya. A ver, ven aquí, que yo creo que yo me lo he ganado. Ven aquí. A ver. ¿Cuánto tiempo hace que tomaste ese alimento? Esta mañana en el desayuno, un trocito de tortilla, un zumo y un café. ¿Y lo dices así? ¿Cómo quieres que lo diga si yo ya no estoy para estos trotes? Parece que lo haces a pulso. Tenías que desayunar. Voy a ver la orina y vengo inmediatamente. Pues no sabía yo que esto había que hacer una ayuna. Bueno, me voy a quitar el braguero. El análisis ha dado negativo. Entonces podemos hacer ya el amor. No hay peligro aparente. Ya. ¿Qué? ¿Tú no te quitas nada? El braguero. Mira, no me hables más del braguero, que me tiro por la ventana. Y toma esto. No me gusta. Si es para el aliento, Que no puedo, mastícalo, que boludo. no puedo, que tengo los dientes Que postizos. mastica. ¿Y ahora? Pero cuidado, Mira, te voy a decir una cosa. Yo me voy a atender y tú me acaricias, pero de cintura para Así, ¿no? Así no, que es muy peligroso. Espérate. Tenía que haberle hecho un solo. Ay, pero si yo no te he hecho nada, ¿pero qué pasa, Adrián? Dígamela ahí. ¿Así? No, ahí no ¿Así? no, más para atrás, que va más fuerte, ¿Más fuerte? ¡Allá voy!
ocurre. Es cuestión de mí. Le dará el dolor al otro. Así. Vamos a ver, decime, ¿cuánto tiempo hace que te lavaste los dientes? Vaya, no. Si de paso, saca todo, inclusive ese aparato asqueroso que me llevas. De cine estoy yo. De cine, pero de película de terror. Y más sin braguero. ¿Sí? ¿Del Rey Bro? Ahora ya se tiene claro. Déjeme el mensaje, yo se lo digo. ¿Qué? ¡Gemelos! ¡Qué nena! ¡Pero qué maravilla! Sí, sí, enseguida vamos para allá. Gracias. Adrián, ¿cómo estamos? No te saques nada. Es que todavía no estoy desnudo. Pues no te saques nada y ven enseguida que acaban de llamar del Valle Brón. No me digas que ya le han dado habitación a mi Consuelo. Uy, habitación y más cosas y cosas de muy buena salud. ¿Y se sabe cuándo entró el quirófano? Entró y salió. ¿Y las cataratas? Ay, por favor, Adrián, no me hables de estos fenómenos geográficos. Y sosegate, pibe, sosegate, que acabas de ser papá. ¿Quién, yo? Imposible. Ay, pero qué bestia que sos. Querés llevarle la contraria al ordenador. El ordenador ha dicho que sos papá. Una equivocación. Sí, Es una inútil equivocación, negar. una equivocación. Yo, padre, vamos, eso no hay quien se lo crea. Es inútil negar. Te harán la prueba de la sangre. No, padre, dice. Te harán la prueba de la sangre. Además no, más analíticas no. Además te voy a decir una cosa, Graciela. Yo no puedo, mira, te voy a decir, mi mujer vino por lo de las cataratas. Además te diré una cosa, mi Consuelo no puede tener niños porque tiene la matriz infantil, que te enteras. Pero qué bestia que sos. Y no habla sin ella que no está aquí para defenderse. Está bien, yo me quedo con los niños. ¿Sí? ¿El Valle no? Un momento. Aquí está. Les habla Adrián Bustamante. Bustamante no, bu. Con bu de burro. Sí, como el mendrugo del cantante. Sí. Mi señora, Consuelo de la Loma. Ahora viene lo del ordenador. ¿Que no le sale la pantalla? ¿Y qué le sale la pantalla? O sea que le falta a mi señora y le sobran 2 gemelos. Muy bien. Ingreso igual a gasto, ¿verdad? Ya. Vamos, que se la quieren ustedes meter doblado en contable. Mire, no me den más explicaciones que voy para el hospital ya. Y busquen a mi señora. Un momento que la dejo sola, igual me la han tirado a la basura. Te pones viejo, querés llevarle al ordenador, no se le puede llevar la contraria, es humano. Mira que se me la han cambiado por otra y la otra era el zapatazo. Ay, qué necesidad. Venga, ve cogiéndote toda la boa esa y tráeme la chaqueta que me dijo. Qué nervios tengo, ¿eh? Ay, ¿Qué? esto es una ¿Te tengo que tortura, ayudar, vieja? Sí, tú estás más torpe que yo. Sí, me tardé, a ver si te seca la Vamos a ver, venga. Y espérate, que este me lo arreglo yo mejor porque llevo mejor con esta mano. Es que aquí tengo roto el número. El vaso chungo lo tengo ahí, ¿sabes? Venga, vámonos para el sanatorio. Además, te voy a decir una cosa que no te he contado nunca, Graciela. Yo te he contado todas las enfermedades que tengo, pero te voy a decir una cosa. Mira, yo no puedo ser papá. Pero vamos, desde siempre, ¿eh? Bueno, algún defectillo tenía que tener, digo yo.